3 de la tarde con 34 minutos, 15:34 en el centro del país. A propósito precisamente de que muchas empresas ya han dejado de laborar, han cerrado sus puertas de manera temporal ante esta pandemia del coronavirus y en consecuencia, por supuesto, han mandado a sus trabajadores a sus casas para evitar contagios, quizás enfermedad grave y quizás hasta la muerte. Bueno, pues esto ha sembrado ya muchísimas dudas en materia laboral. Que si se van los trabajadores, cuando regresen van a seguir contando con su fuente de trabajo, es una duda. También que si durante el tiempo, ya sea un mes, como todo parece indicar, así será en la gran mayoría de empresas, les van a seguir pagando su salario o si los van a despedir y cuando regresen ya no tienen fuente de trabajo y tampoco pagos pendientes. Son dudas que la población mexicana se ha hecho en torno a todo esto, y para hablar precisamente de estos temas y de otras dudas, nos acompaña esta tarde en este servicio informativo de Grupo Imagen la doctora Gloria Arellano Bernal. Ella es socia del despacho Sánchez Arellano, abogados especialistas en Seguro Social e Infonavit. Doctora Arellano Bernal, bienvenida, buenas tardes, gusto en saludarle. Antonio, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Desde el 2009 que tuvimos la contingencia sanitaria AH1N1, no había reglas laborales para este tipo de contingencias, pero con la reforma del 2012 se establecieron lineamientos muy claros que es indispensable que se apliquen. Pero para poder aplicarlos necesita el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, pues ya emitir una declaratoria de contingencia sanitaria. Esta declaratoria puede tener dos fases. La primera, que es la que ya estamos viviendo, en la cual incluso el día de hoy se emitió una guía de acción para los centros de trabajo que está publicada en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero solo habla justo de la importancia de que se proteja a los trabajadores con cubrebocas, con gel desinfectante, etcétera, pero no el hecho de que en esta declaratoria de contingencia sanitaria, las trabajadoras embarazadas, en lactancia y los menores de 16 años tendrían ya que irse a sus casas con el salario íntegro pagado por las empresas. En la segunda fase, que puede darse ya muy pronto, habrá la obligación de suspender toda actividad de personal en las instalaciones. Lo anterior está contemplado actualmente en el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en este periodo, cuando se declare que todos salgan, hay que pagarles una indemnización equivalente a un salario mínimo por un mes, y después de un mes, Antonio, puede dárseles de baja y ya pues cada quien tendrá que resolver su tema, ¿no? Aquí uno de los puntos fundamentales de este decreto de contingencia sanitaria es que debería de manejar dos excepciones básicas. Uno, actividades esenciales, es decir, todo lo que son telecomunicaciones, hospitales, farmacias, alimentos, todo eso debería de poder seguir laborando. Y el home office, o sea, el trabajo a domicilio. Este está contemplado el día de hoy en el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo, y es un trabajo, pero es trabajo que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y de la comunicación. Este grupo, Antonio, deberá mantenerse mientras está laborando con su salario completo y todas sus prestaciones. ¿A qué me refiero? Pues no es posible que los patrones digan, bueno, pues como no viene, no necesita los vales de despensa o los vales de alimentos o el ticket de gasolina. No importa. Ellos están trabajando y tienen derecho a todas sus prestaciones, pero si no está contemplada como una excepción en el decreto de contingencia, aún ellos tendrían la problemática de entrar a un salario mínimo y después pues quedarse sin trabajo. Así es. Ahora bien, este tema está muy relacionado pues con los efectos del IMSS. En el IMSS también es fundamental que el Consejo Técnico del IMSS emita ya un acuerdo en el cual permita que los trabajadores y los patrones pues no den de baja a los trabajadores y los dejen sin la posibilidad
de prestaciones médicas del IMSS. O sea, cuando y esto es muy importante que todos nuestros radioescuchas les quede muy claro. En el momento en que se dé el decreto de contingencia sanitaria y se haga obligatoria la necesidad de que todos los trabajadores se vayan a su casa, hoy por hoy, pues los que siguen laborando con cuidado, pero laborando, pues son todos los de la fábrica, los obreros, costureras, porque no se pueden ir a home office, porque la naturaleza de su trabajo, pues no lo permite, no van a cargar con la máquina que corta el pan. Entonces, en ese tenor, pues necesitan seguir trabajando con cuidado, pero trabajando. Así es. Cuando esto se declare y entonces venga el tema de que solo les van a pagar un salario mínimo, si no hay un decreto, un acuerdo del Consejo Técnico, lo que va a suceder es que hay que bajar el salario a los colaboradores en IMSS y en Infonavit. Para efectos de Infonavit solo se les podrá descontar el 20% del salario mínimo a los que tengan crédito habitacional y después de ese mes se da de baja a todos. ¿Qué significa esto? Significa que entonces ya no van a tener servicios médicos. El periodo de conservación de los servicios médicos es de 8 semanas, o sea, 2 meses, siempre y cuando hayan cotizado 2 meses, es el 109 de la Ley del Seguro Social, y para efectos de Infonavit, si no se establece un programa específico para ello, entonces los trabajadores se quedan sin trabajo y tendrán que acudir al Infonavit para entrar en el régimen especial de amortización y empezar a hacer los pagos de su crédito habitacional por fuera. Entonces, es muy importante que en estos momentos los radioescuchas estén conscientes de la trascendencia de ahorrar, de cuidar lo que están ganando, y también un tema que a mí me parece fundamental en este momento. Miren, el tema aquí es establecer criterios para mantener las fuentes de trabajo y de solidaridad social. Muchos patrones, Antonio, están tomando la decisión de mandar a sus trabajadores de vacaciones pagadas, porque son vacaciones. Y me escriben mucho y me dicen, oye, pero pues eso es ilegal. Sí, o sea, las vacaciones es un tema que pues es de ambas partes, habría que establecer el convenio, pero es un buen momento, por lo menos, pues para mantener los salarios y para tratar de mantener las fuentes de trabajo. O sea, ahorita los patrones, personas físicas, pequeños patrones, empresas medianas, pues estamos pasando por un periodo muy complicado, ¿no? Porque no se está generando pues los ingresos necesarios. Entonces, yo creo, y esto lo pongo a consideración de todos nuestros radioescuchas, este es el momento de mantener la fuente de trabajo. Vamos a organizarnos, patrones y trabajadores, para ver cómo sí, y bueno, por supuesto, sin cometer ningún tipo de ilegalidad, o sea, barbaridades de que los mando a su casa y pues desde ahí nos vemos. Claro. No, bueno, también hay que concientizar, pero sí analizar en este periodo que todavía no esté esta contingencia, como sí conservamos las fuentes de trabajo. Perfecto. Doctora Gloria Arellano, nada más para puntualizar y terminar con esta productiva conversación que tenemos con usted a propósito de este tema. Las personas que están en sus casas o que van a ser enviadas a sus casas todos estos días hasta el 20 de abril, quizás a descansar necesariamente por este problema del coronavirus, si quieren hacerle a usted una consulta sobre la situación en la que están, la que podrían pasar, si los despiden o no los despiden, si les pagan menos o los ponen allí con una situación un poco rigorista de trabajo, ¿a dónde se comunican con usted para obtener asesoría? Estamos dando asesoría en el Facebook Sánchez Arellano Abogados, o mándenos sus consultas a Twitter a Sánchez Arellán 0. Y estamos contestando y estamos apoyando también a los patrones, Antonio, porque están en la mejor disposición de implementar las medidas, pero no está complicado, no es un tema jurídico fácil. Entonces, a los patrones estamos haciendo un esfuerzo importante para poder apoyarlos también. Correcto, muy bien. Doctora Arellano Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y explicarnos este tema tan sensible para la clase trabajadora. Muy buenas tardes. Antonio, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias.
Muy buenas tardes. 15 horas, 3 de la tarde, 44 minutos, pausa y regreso.